Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este podcast Hacia dónde vamos, acelerando el futuro. Un espacio de conversación desarrollado por Zoom Tecnológico y el Club de Innovación de Chile. Soy Klaus Narrubio, editor de Zoom Tecnológico, y te iré acompañando en este fascinante mundo de la inteligencia artificial. Cada semana irás escuchando a diversos especialistas de la industria, innovadores visionarios del área, quienes nos van a compartir conocimientos, experiencias en este tipo de tecnología. Este podcast lo vamos a transmitir los días martes desde el canal de Spotify en Apple Music y también a través de YouTube del Club de Innovación, donde puedes seguirnos para no perderte ningún episodio. Aquí comienza Hacia dónde vamos, acelerando el futuro. En esta misma jornada vamos a hablar acerca de el tema de lo legal de la inteligencia artificial y, por supuesto, lo que tiene que ver con una mirada ética. Para esta segunda jornada nos acompaña Paloma Herrera Carpintero, asesora legal del gabinete de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Y además ella es especialista en Derecho y Tecnología, por lo tanto va a ser un tema muy importante para abordar aquí la inteligencia artificial como esta mirada ética y también de lo legal. ¿Cómo está? Bienvenida, Paloma. Gracias por acompañarnos. Hola Klaus, muchas gracias por la invitación. En nombre del Ministerio de Ciencia doy las gracias y también los felicito por poner este tipo de temas en la mesa, también para que toda la sociedad esté al tanto de lo que está pasando con estas tecnologías disruptivas y emergentes. Así que muchas gracias. Primeramente, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿por qué es importante tomar en cuenta aspectos éticos, legales? ¿A qué podemos exponer quizás cuando hablamos de errores o qué nos podemos enfrentar cuando empezamos a tomar este tipo de tecnología tan relevante que ya está también tomando curso en empresa, en emprendimiento y también en las mismas personas? Bueno, por una parte, esto tiene que ver con el uso ético de la inteligencia artificial y, tal como tú señalas, con la prevención de abusos y malas prácticas que se pueden dar sobre todo en dos ámbitos, que por una parte uno tiene que entender que la inteligencia artificial, para ser entrenada, necesita datos, ¿ya? Entonces, también se tiene que buscar por una parte que estos datos se hayan obtenido de fuentes legales que, que eviten, por ejemplo, que las empresas vayan, por ejemplo, en contra de otros derechos que pueden ser como los derechos que tienen que ver con los de privacidad, datos personales y también, por ejemplo, datos empresariales, ¿ya? Entonces, en esa parte, la manipulación y explotación tiene que ver con que con estas leyes se eviten que las empresas utilicen técnicas de también manipulación subliminal o exploten vulnerabilidades, ¿ya? Y se busca también proteger a los consumidores y usuarios. Y también, por otra parte, es importante el tema de la ética de la IA por el tema de la supervisión y control, que tiene relación que la intervención y la supervisión humana son cruciales para evitar abusos y garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y justa. Y también en ese sentido, por ejemplo, evitar que se produzcan sesgos ilegales y arbitrarios, y tal como se ha podido dar a conocer, como por ejemplo ciertos usos de inteligencia artificial que por un tema puede afectar a ciertos grupos que están más vulnerables y clasificarlos de una manera injusta. Eso sería a grandes rasgos. Si bien es cierto, actualmente no hay una legislación vigente, ya que se está empezando a hablar del tema, ¿cómo se maneja la privacidad, la protección de datos en relación a la inteligencia artificial y cómo están avanzando en esta misma materia? Mira, para responder esa pregunta, ahí tengo que abordar
dos temas distintos, que por una parte está la ley de protección de datos y por otra está el proyecto de ley de inteligencia artificial. En cuanto a estas dos leyes, por ejemplo, la ley de protección de datos es del año 1999 y actualmente está en tramitación su reforma hace 7 años aproximadamente. Y esta semana tuvimos la buena noticia que pasó la comisión mixta y ya se espera de que pueda salir el proyecto del Congreso, se realicen los controles pertinentes y podamos contar con una regulación en datos personales que esté acorde con los momentos que vivimos actualmente, donde el ámbito de privacidad es muy importante y también establece ciertas reglas más claras en relación a tipos de datos personales, su protección, cuáles son los datos sensibles. Los datos sensibles tienen relación como los datos de salud, que den cuenta de ciertos hábitos de la persona que forman en torno de su vida privada, y también el legislador propone una protección mayor y además desde el ámbito de datos personal, cuando salga esa ley, se crea una agencia que va a estar encargada de fiscalizar el cumplimiento de esas disposiciones, ¿ya? ¿Esto por qué hago el nexo? Porque en el ámbito de inteligencia artificial también convergen estos dos sistemas. Como señalé, la inteligencia artificial se entrena en base a datos. Entonces, en la medida que tengamos datos que sean usados dentro del marco legal y también que sean concordantes con los principios de derecho internacional, eso también ayuda a que el entrenamiento de la inteligencia artificial se realice de una manera ética. Y sobre el ámbito del proyecto de inteligencia artificial que está liderando el Ejecutivo y también MinCiencia, tiene mucha importancia porque también, también se establece el principio también de confidencialidad, ¿ya? Y también van aparejadas infracciones y sanciones contra quienes no incumplan, o sea, más bien con quienes no cumplan con los estándares que se exigen en este proyecto de ley. Por ejemplo, en ámbitos de confidencialidad, el proyecto señala que las empresas deben proteger la información confidencial y los datos personales. Entonces, esto también tiene relación con que implica que tienen que implementar medidas de seguridad robustas. Y también en el ámbito de infracciones y sanciones, las empresas deben cumplir con la ley para evitar sanciones administrativas y responsabilidades legales, ¿ya? Porque además la autoridad o la entidad que va a estar a cargo de la fiscalización y sanción del proyecto de ley de inteligencia artificial en la propuesta del Ejecutivo es la Agencia de Protección de Datos Personales, porque existe esta relación que ya les comenté y porque si bien no todo riesgo en inteligencia artificial conlleva a una infracción o a un mal uso de datos personales, la mayoría de las situaciones donde podemos encontrar vulneración de derechos o también en relación a sesgos discriminados y arbitrarios son en el ámbito de datos personales. Es por eso que esa va a ser la agencia que se propone para hacerse cargo de las infracciones y sanciones, sin perjuicio de que el proyecto de ley busca de que se haga un uso ético de todos los datos, no solamente los datos personales. Justamente este proyecto de ley considera una clasificación de 4 niveles de riesgo, según el uso que se le vaya dando justamente a esta inteligencia artificial. ¿Qué implica estos niveles y por qué es relevante hablar justamente de esa separación, de esa misma categoría que se está haciendo?
sistema de clasificación estuvo pensado, por una parte, inspirado en los diversos debates que se dieron en la Comisión de Ciencias del Senado, también en otro proyecto de ley que había ingresado un parlamentario que también está consolidado con el proyecto del Ejecutivo, y también se tuvo en vista lo que existe a nivel internacional, ¿ya? Porque proponer esta legislación, nosotros también tuvimos a la vista los principios y estándares internacionales relacionados con esta materia, ¿ya? Por ejemplo, como el principio de intervención y supervisión humana, el principio de solidez y seguridad técnica, privacidad y gobernanza de datos, transparencia y explicabilidad, diversidad, no discriminación y equidad. Y también tuvimos en consideración la reglamentación de la Unión Europea en este sentido, ¿ya? Aunque con una modificación que se adecúa a nuestra realidad nacional, que después les puedo comentar. Entonces, la clasificación que se propone tiene que ver con que lo que se propone es clasificar los sistemas de IA, pero cuando decimos esto, lo que estamos clasificando son los usos de la tecnología, ¿ya? Porque es el uso que se le da es lo que pone en riesgo los derechos de las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de riesgo inaceptable, acá, por ejemplo, a grandes rasgos, las empresas deben evitar desarrollar sistemas de IA que caigan en esta categoría para no enfrentar prohibiciones legales. Y ahí, por ejemplo, tiene que ver como aquellos que tienen que ver con que afecten a, a la integridad, a la salud de las personas, ¿ya? También tenemos de alto riesgo, ¿ya? Que son donde se señala que las empresas que desarrollan estos sistemas de alto riesgo deben cumplir también estrictas normas de gestión de riesgo, gobernanza de datos, transparencia y supervisión humana. Aquí está el caso, por ejemplo, que puede ocurrir, por ejemplo, con ventiladores mecánicos, ya que funcionan a través de inteligencia artificial. Entonces, en este caso, está autorizado su uso, pero es de alto riesgo. Entonces, también las empresas tienen que considerar que deben cumplir distintas normas, no solamente también la de inteligencia artificial, sino que también la de datos personales, también en el caso de salud, también las que se señale a nivel del ámbito sanitario. Entonces tiene una regulación mayor y más estricta. Luego tenemos otro nivel que es de riesgo limitado, ¿ya? Y también sin riesgo evidente, que se autorizan estos usos y se les impone menores requisitos, pero sí ellos deben asegurar de cumplir con las normas de transparencia y protección de datos. Por ejemplo, en caso de que se detecte un incidente, y ellas deban rendir cuenta también de la diligencia que hayan efectuado para evitar estos riesgos, ¿ya? También, por ejemplo, en cuanto al sistema también que se propone en la regulación de la Unión Europea, es un sistema que está relacionado con un control de esta clasificación ex ante, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que considerar la realidad de Chile, que por una parte no tiene los recursos, por ejemplo, de otros países como la Unión Europea, y también considerar de que si se establece como requisito ex antes respetar esta clasificación,
esto puede también, por una parte, obstaculizar la innovación. Entonces, por esa parte, Chile propone un control ex post, es decir, que el desarrollador, por ejemplo, hace su propio análisis, debe tomar las medidas y si hay incidentes, se aplican las multas, ¿ya? Y este beneficio de ex post tiene relación con que son para incentivar el tema de los sistemas que así se desarrollan más rápido y las capacidades técnicas también que se requieren son muy complejas de abordar. Entonces, por ejemplo, solicitar una certificación para el uso de determinada inteligencia artificial en el tema, por ejemplo, de las clasificaciones de bajo riesgo o riesgo donde no se ve evidentemente. Eh, Esto podría también obstaculizar y ralentizar el progreso y la innovación en Chile, ¿ya? Porque además tenemos que considerar que la tecnología está permanentemente actualizándose y también considerar de que hay un gran porcentaje de startups en Chile que ya están trabajando en inteligencia artificial. Justamente, usted comentaba que se está haciendo un trabajo mirando lo que pasa en la realidad mundial y obviamente con la realidad chilena. Si revisamos este proyecto de ley, ¿en qué se diferencia quizás en simple en base a la ley de la Unión Europea, a la regulación de Estados Unidos y cómo impacta también lo que está pasando acá en Chile? Bueno, en el ámbito de la Unión Europea es lo que señalamos que si bien consideramos la clasificación de sistemas de IA, señalamos de que el momento de análisis de riesgo va a quedar ex post, mientras en la Unión Europea es ex ante, y también nosotros agregamos medidas de apoyo a la innovación. Entonces también ahí se agregan normas que tienen que ver con espacios controlados de pruebas o más conocidos por sandboxes, donde las empresas y, por ejemplo, especialmente las startups que pueden ingresar prioritariamente a estos espacios de control puedan beneficiarse para probar y validar sus sistemas de IA en un entorno controlado antes de su comercialización. Esto fomenta por una parte la innovación y permite identificar también, mitigar los riesgos que se pudiesen originar tempranamente, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, los diversos ministerios pueden también ayudar a las empresas y hacer este control de sandbox. Y en cuanto también se establecen medidas dirigidas a empresas de mayor tamaño, perdón, de menor tamaño, como son las pymes y startups, donde van a recibir apoyo adicional en relación a este acceso prioritario a los espacios de pruebas y promoción de competencias digitales. Esto porque también ayuda a nivelar el campo de juego con las grandes empresas y promueve el desarrollo equitativo de tecnologías de IA, sobre todo considerando que las startups muchas veces no tienen el presupuesto suficiente, por ejemplo, como para contratar due diligence, estudios que tengan que ver con que si se respeta o no la normativa. Entonces, de esta forma, diversas entidades gubernamentales podrán ayudar a las startups y también, sobre todo, incentivar la innovación que se desarrolla acá en Chile. Justamente estábamos hablando acerca de lo que ocurría tanto en Europa como también en Estados Unidos referente a la inteligencia artificial. Y dentro de este mismo proyecto de ley que hay en nuestro país está el Consejo Asesor. ¿Cuál es el rol que tendrá este y con qué nivel de profundidad se va a involucrar finalmente en las distintas situaciones? Porque me imagino que igual el rol que va a tener este va a ser relevante a la hora de ir viendo las situaciones que se vayan surgiendo en este tipo de tecnologías disruptivas. Bueno, ese es un importante punto a tocar porque este consejo asesor que se propone
tiene un rol crucial en el desarrollo, promoción y regulación de los sistemas de IA en el país. Y acá, por ejemplo, es relevante su naturaleza, porque esta va a ser una instancia que se crea a nivel consultiva y permanente. Va a ser precedido, de hecho, por el ministro o ministra de Ciencia o un funcionario designado y lo que es muy beneficioso que sus integrantes van a incluir a diversos ministerios, agencias, la academia, la industria tecnológica y la sociedad civil, porque se busca, en materia de inteligencia artificial sobre todo, se busca la perspectiva y la mirada de todos los actores involucrados. Y también las funciones que va a tener este consejo es muy importante, ¿ya? Porque por una parte va a hacer una propuesta de listado de sistemas de IA de alto riesgo y de riesgo limitados, por ejemplo, para elaborar su reglamento correspondiente. Eh, También va a asesorar en el cumplimiento de las reglas, también, por ejemplo, cuáles son los alcances y modos que se deben cumplir, las reglas por parte de los operadores, desarrolladores de estos sistemas de IA de alto riesgo y de riesgo limitado, y también van a presentar propuestas para los sandbox, por ejemplo, los lineamientos para el desarrollo de espacios controlados a prueba, y también van a fijar los estándares mínimos de cumplimiento y también cómo se rinde cuenta sobre estos resultados. Esta creación es muy importante porque, como bien señalé, lo que se clasifica en cuanto a riesgo tiene que ver con el uso de una tecnología. Entonces, una tecnología puede estar catalogada con alto riesgo en este momento, pero después, por ejemplo, puede tener otro uso y en base a ese uso puede tener otro nivel, ¿ya? Entonces, este consejo, al asesorar y también dejar eh, ciertas materias de elaboración de reglamento, etcétera, da también flexibilidad y también hace que una ley vaya a la par también con el desarrollo de la tecnología, ¿ya? Porque muchas veces sabemos que se dicta una ley y ya cuando se dicta una ley por todos los trámites que tiene que pasar, después puede quedar obsoleta. Entonces, este consejo evita, por ejemplo, de que las tecnologías no queden reguladas no dejen de estar reguladas dentro de esta ley. Si bien es cierto, se establecen reglas, obligaciones, ¿este proyecto de ley frena o va fomentando quizá el desarrollo local de sistemas de inteligencia artificial? ¿Y cómo lo ven? Pensando también en pequeños innovadores, en pymes o quizá empresas que quieran desarrollar este tipo de sistemas. Por eso mismo, en ese sentido, el claro ejemplo son las disposiciones que tienen que ver con eh, la, la regulación y el tema de los espacios controlados de prueba, donde las startups y las pymes van a tener un acceso prioritario también para que puedan hacer pruebas de la mano de los diversos ministerios o entidades relacionadas para asegurarse también de que cumplan con la normativa en caso de ser necesario. Y también por eso mismo también se establece una regulación ex post de los riesgos para no frenar tampoco la innovación de las pymes y las startups en Chile, que como bien señalé, como ya hay varios casos de startups que están desarrollando diversos sistemas basados en inteligencia artificial. Y también esta regulación en cuanto a proyecto de ley o a nivel legal también eh, les otorga cierta certeza de qué pueden y no pueden hacer, porque además lo que se busca con esta norma, que por ejemplo señalamos que se tuvo en consideración el reglamento europeo, pero también se tuvo en consideración lo que está a nivel internacional, porque se busca que sea también una interoperabilidad de normas, es decir, de que buscamos que las normas que estén en Chile
sean similares y resguarden como los mismos bienes jurídicos, por ejemplo, que en otros países. Entonces también esto va a permitir que, por ejemplo, si una pyme o startups que está en Chile o también a una empresa extranjera que quiera también venir a Chile, van a tener una regulación similar. Entonces ya también con eso van a tener avanzado de qué pueden y no pueden hacer también para ir a distintos mercados. Y en esa misma materia vamos a ver quizás incentivos para quienes deseen utilizar la inteligencia artificial en empresas, quizás de menor tamaño, algún tipo de fondo especial dedicado a ir potenciando la inteligencia artificial, llevarla quizás a este tipo de oportunidades para empresas. Por lo menos a nivel de esta ley no se hace referencia a un incentivo de fondos, porque eso se está viendo en otra parte, en un tema de, creo, de una glosa fiscal. Entonces no se tocó ese tema en este proyecto de ley, pero sin embargo también, por ejemplo, varias empresas grandes nos han señalado que el sandbox es una excelente idea y que ellos también están interesados en usarlo. Así que también eso es un incentivo también y un beneficio también para las grandes empresas. Genial. Finalmente, ya para ir cerrando esta entrevista y poder conocerla también como persona, si la inteligencia artificial pudiera reemplazar alguna función diaria, ¿qué tarea usted elegiría como para poder hacer ese cambio? Oh, sabes que no he pensado en esa respuesta. Creo que ahí me pillaste. Creo Y que ahí me pillaste. en la familia, Pero esta ¿mm? tecnología, llevarla como un ámbito más personal, más familiar, ¿ha pensado cómo poder involucrarla también? Em, sí, por ejemplo, yo creo que en el tema, por lo menos a mí me ayuda mucho cuando tengo que redactar. Como soy abogada, tenemos que redactar muchas cosas y también muchas veces hay poco tiempo, entonces la inteligencia artificial nos ayuda también como a mejorar la redacción. Pero desde ese ámbito lo veo como ya llegar a reemplazar a una profesión. No creo que eso pase en el corto plazo, porque también la intervención humana va a seguir siendo importante, así que yo lo enfocaría en las carreras o, o en los perfiles técnicos que se van a necesitar y de los cuales Chile valora ya lanzó ciertos perfiles técnicos relacionados con el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Genial, Paloma, le doy las gracias por esta oportunidad, por esta amena, interesante conversación. Claramente el tema de la inteligencia artificial es súper relevante, sobre todo ahora si es que se está conversando en materia legal, en manera ética y sobre todo si es que existe este tipo de proyecto de ley y que es un avance importante también para nuestro país. Exacto, sí. Y por eso mismo también vuelvo a felicitarlos por estas instancias de conversación y también se necesita la mirada de todos los sectores y eso también es lo que se busca reflejar en el proyecto de ley. Genial, que tenga una excelente jornada y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Una amena e interesante conversación tuvimos con nuestra invitada en el día de hoy. Te quiero invitar a realizar un nuevo capítulo la próxima semana con nuevos invitados e invitadas en materia de inteligencia artificial. Recuerda seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en distintas redes sociales para no perderte ningún episodio. Nos vemos. Hasta la próxima. Que te vaya muy bien.